¿Qué hay, mi gente? Hoy vamos a visitar uno de los lugares más difíciles de encontrar en Seychelles. Voy a hacerte una guía de viaje completa para visitar esta increíble atracción natural. Hoy vamos a conocer la piscina de rocas. En 300 metros gire a la derecha. Conocida comúnmente como Maher Rock Pool, esta formación geológica se encuentra en la costa rocosa, cerca de la playa de Anstacamaca. Hello, ¿qué hay, mi gente? No olviden, si van a visitar Anstacamaca o cualquier playa de Seychelles, protéjanse del sol. Hoy el día está magnífico para hacer un vlog, pero está bien soleado, pero el sol hace que, miren el azul del mar, qué lindo. El único disclaimer es que tengas que ir quizás un poco incómodo porque tengas que vestirte de largo, usar protector, pero miren la vista. Es una piscina de marea de agua salada que se llena con la marea creciente, aunque para una mejor experiencia es aconsejable visitarla durante la marea baja. Así que esperemos tener suerte. Es de vital importancia para la excursión que uses zapatos, traigas una botella de agua. Para acceder a la piscina tienes que pasar por dentro de lo que viene siendo el patio de una casa. Enseguida me atendió un local, no tuve ni que enseñar el ID, no me cobró. Normalmente a los turistas así se le cobra, pero por algún motivo, alguna extraña razón, ni siquiera tuve que decirle que tenía ID. El camino lleno de vegetación es bueno por el tema del sol y está señalizado. Mi gente, ya nos pusimos más cómodos, nos pusimos el traje de exploración y campismo. El nombre oficial es Rock Soldier y es un fenómeno natural, que significa que no está hecho por el hombre. Aquí nos encontramos de nuevo a nuestras amiguitas. Increíblemente aquí en el medio de la selva hay construcciones. Ahora mismo están construyendo. Hay dos opciones para llegar. La primera y más fácil opción es reservar esta famosa excursión de senderismo en Viator, insignia de excelencia en TripAdvisor. La segunda, y por la que opté, es la de tomar un bus, taxi o ir por tus propios medios. ¿Un camarógrafo? Si estás optando por la opción independiente, te aconsejo que sigas las flechas. El camino está bien señalizado en las rocas. Unas piedras que ya el musgo ha borrado la señal. La distancia de caminata es de 2,2 kilómetros ida y vuelta y la duración es de 45 a 60 minutos, con 100 metros de desnivel total de ondulación. Parece ser que eso era un cartel. Ay, gente. Damn. Pues sí, era un cartel. Hello, morning. Y aquí ante sus ojos la creación de la naturaleza. Las rocas volcánicas han creado una piscina natural protegida del océano. With the low tide is safe to swim. And now it's too rough. Mierda. Bueno, por este motivo es que se aconseja venir con la marea bajita. Yo venía con idea de bañarme y no va a poder ser. Tiene al menos 3,5 metros de profundidad, es realmente profunda. En el suelo me encontré estas marcas que no sé si serán para hacer señales o algún tipo de ritual, porque no encontré información en ningún lugar. Hola, mi gente. Realmente vale la pena por el solo hecho de hacer el ejercicio físico, de disfrutar de las vistas, pero bueno, la experiencia completa sería después de llegar bien cansado, poder tomar un baño, pero realmente no se puede, es muy arriesgado. Con la marea alta no se lo recomiendo ni siquiera a un profesional porque el mar ahí es bastante fuerte. Bueno, mi gente, hasta aquí el vlog de hoy. Si llegaste hasta aquí, déjame tu like, no olvides suscribirte y en los comentarios me puedes dejar alguna información extra si visitaste este lugar.